Tenemos aquí en visita una familia de Zaragoza que también estuvieron en el Congreso y terminó el Congreso y prácticamente unos días se vinieron otra vez aquí. Cuéntenos un poquito su nombre, de dónde vienen y cuánto tiempo llevan en la iglesia virtual. Saludo a la iglesia. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por habernos acogido. Yo conocí a la iglesia virtual hace aproximadamente 5 años. Y le doy muchas gracias a Dios. Estoy muy nerviosa. Cuando entré por esa puerta, vea, ustedes no saben lo que yo sentí. Yo me puse nerviosa. Era como cuando alguien lo va a regañar a uno, o muchas veces cuando vas a recibir una noticia que, no sé, me sentí muy nerviosa, pero muy feliz. Yo les quiero decir que valoren lo que tienen, porque cuentan con unos pastores maravillosos. Sabemos que es una doctrina que viene de parte de Dios. Muchas veces nosotros que lo vemos virtual nos emocionamos, pero más cuando estamos aquí, porque yo me siento súper feliz. Primero que nada le doy gracias a Dios porque Él ha permitido que hoy estemos aquí con todos ustedes. Los amamos y valoren esto. Bueno, yo me llamo Enrique. Vengo del sur de Tarragona, de un pueblo que se llama La Rápita. Soy el esposo de ella. Yo soy, ¿cuánto llevo? 1 año de virtual. Y nada, solo pasar por la puerta ya impresiona todo esto. Y nada, feliz de estar aquí, de la oportunidad. Y nada, no sé qué decir más. Gracias. Están nerviosos, están muy nerviosos. Vamos a darle un fuerte aplauso. Dios les bendiga. Hermano. Buenas noches. Bueno, ya algunos nos conocen a través del Congreso. Somos del grupo de Miami, al cual quiero enviar el saludo porque nos dijeron, cuando estés allá, envía saludos. Así que saludos a ese grupo en Miami que ha comenzado. Mi nombre es Joel, ya como algunos me reconocieron, y es una emoción estar aquí. Yo me siento como Pablo cuando estaba en el Areópago, en Atenas. Déjame explicar, no por los ídolos, sino por la sabiduría. Y cuando el pastor Anderson me enseñaba y me mostraba las instalaciones, wow, me quedaba sorprendido. Y algo vino a mi mente. Si Dios utilizó a Juan en una pequeña isla, en una cueva, en Pasmos, para impactar al mundo con un libro, Dios está utilizando a esta pequeña isla, a esta pequeña congregación para impactar al mundo. Amén. Dios les bendiga. Es un gozo para nosotros poder estar aquí, compartir con ustedes y nos sentimos que estamos en familia porque somos un mismo espíritu. ¿De dónde venimos? La responsabilidad que tenéis ahí. Bueno, sí, estamos junto con otros 2 hermanos dirigiendo el grupo en Miami. Pues ya dije que veníamos de Miami, estábamos mandando saludos y bueno, allí empezamos ese grupo que comenzó hace 2 meses y bueno, ha ido creciendo poco a poco y esperamos a que vaya a mucho más. Amén. 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 Buenas noches para todos los que no he saludado y para los que ya saludé. Mi nombre es María Isabel, soy la esposa de Joel por 42 años ya. Tenemos 2 hijos. Y bueno, y 2 hijas, las esposas, y 5 nietos. Y cuando llegué aquí, por la mañana vinimos al local y digo, wow, le dimos gracias al Señor, estaba cerrado, pero dije, Señor, ha sido un largo viaje porque desde Miami, pero al fin llegamos acá y estamos muy gozosos porque semana tras semana vemos las reuniones a través de las redes. Pero es un privilegio poder estar aquí en este lugar y como dijeron los otros hermanos, debemos de honrar y valorar esto y le damos gracias al Señor también por el Congreso, que fue una bendición, algo que todavía tenemos esa alegría y ese gozo, la palabra que recibimos, cuántos hermanos conocimos. Estamos agradecidos del Señor también. Le mandamos un saludo a todos los hermanos del Grupo 1, a todos los colaboradores y a los de Miami y a toda nuestra familia también que les amamos. Y le damos gracias al Señor por los pastores acá y por cada hermano que sirve. Y estamos gozosos de poder participar
hoy y el domingo vamos a estar acá también. Dios les bendiga. Amén, hermano. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. ¿Qué les parece si nos preparamos para recibir la palabra de Dios? Como siempre digo, la actitud, ¿verdad?, con la que venimos delante de la presencia de Dios es muy importante. No venimos aquí a distraernos o porque estaba aburrido y quiero pasar un tiempo diferente. No. Cada vez que venimos y nos reunimos es para alabar, adorar a Dios y para que Dios me hable. Para que Dios nos hable a cada uno de los que estamos hoy aquí. Así que inclina tu rostro y allí donde estás, tengo un corazón agradecido a Dios. Dale gracias a Dios porque yo creo que Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento, Señor. Gracias porque sabemos que hoy traerás esa palabra, ese refrigerio, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Necesitamos, Señor, escuchar tu palabra. Necesitamos que hables, Señor, a nuestros corazones, Señor. Permite que estemos atentos a lo que hoy tienes preparado para nuestras vidas, Señor, y sobre todo que lo pongamos en práctica cada día de nuestras vidas. Dios mío, bendice a cada uno de mis hermanos que hoy están aquí presentes. Bendice a todos los que están conectados también, Señor, en este momento en diferentes partes del mundo, Señor. Trae esa palabra viva y eficaz, Señor, a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hoy quiero hablarles de un personaje en la Biblia que parece que se habla poco, pero nos da una enseñanza tremenda, una enseñanza increíble. He estado estudiándolo. Este personaje se encuentra en el libro de los Hechos. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos con los jóvenes todos los miércoles, que está haciendo una gran bendición. Lo está dando el pastor Jerónimo, Priscila y mi persona a los jóvenes, pero también estamos dando el discipulado con el libro de Hechos a la Iglesia Virtual 1. Y a mí me apasiona mucho estudiar el libro de Hechos porque el libro de Hechos ha comenzado, pero parece que termina, pero no ha terminado. Mientras la iglesia siga en la tierra, el libro de los Hechos se sigue escribiendo, ¿no? Sigue aconteciendo exactamente lo mismo, ¿vale? El Espíritu Santo se sigue moviendo, la iglesia se sigue expandiendo, sigue creciendo, el evangelio se sigue expandiendo también en diferentes partes. Y doy gracias porque cuando nosotros leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta de que hay muchos hermanos nuestros, ¿verdad?, que también pasaron momentos como lo pudiste haber pasado tú o yo en un momento puntual en nuestras vidas. Y cómo Dios obró, cómo Dios bendijo en esa ocasión, ¿ok? Así que bueno, les animo a que lean el libro de los Hechos. Este personaje se encuentra en este libro. Voy a decir algunas características a ver si ustedes más o menos saben de qué personaje voy a hablar. Este personaje es generoso. Lo primero que cuando tú comienzas y sale en escena es que se ve que es una persona con una generosidad increíble. Es valiente. La Biblia lo describe como bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Una persona que le gusta trabajar en equipo. Incluso llegó a ir como misionero. ¿Ya saben de quién voy a hablar? ¿De quién? Bernabé. Ay, dijeron, no, pensé que era... No, Bernabé. Hermanos, déjenme decirles que se habla mucho de Bernabé, ¿sabes? Y quiero que abras tu Biblia y vamos a leer en Hechos capítulo 4, del versículo 32 en adelante. Es aquí donde aparece por primera vez en escena este personaje. La palabra de Dios dice así, versículo 32 del capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Qué significa la expresión de un corazón y un alma? Que había mucha unidad en la iglesia, muchísima unidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas, ¿en qué? En común. Fíjate que el espíritu que se movía en ese lugar era que nadie se adueñaba de lo suyo, sino que todas las cosas las tenían en común, cada uno de ellos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. No había ninguno. O sea, se ve que estaban atentos si algún hermano tenía necesidad, para cubrir sus necesidades. Este era el sentir de nuestros hermanos en la iglesia primitiva. Así comenzó la iglesia. Tenían todas las cosas en común, no había ningún necesitado. Y tú podrías decir, bueno, claro, si eran 50, pues se podría controlar. Bueno, si eran 200,
Bueno, déjame decirte, hermanos, que esto está después de aquellos sermones que dio Pedro. ¿Y ustedes se acuerdan cuántos se convirtieron en el primer sermón que dio el apóstol Pedro? ¿Cuántos? 3,000. Y después a continuación, 5,000. Y dice que contaban hombres. O sea, que era mucho más de lo que estamos nosotros leyendo. Ahora imagínense, eran miles y miles hermanos reunidos que todas las cosas las tenían en común. Y estaban muy atentos de ver si había alguno que tenía necesidad. ¿De quién aprendieron eso? ¿Cómo comenzaron ellos a aprender que una de las cosas que el Señor demandaba era el ayudarse mutuamente? Del Señor Jesús. El Señor Jesús, una de las enseñanzas que dio fue esa, que estuvieran sirviendo los unos a los otros, que estén atentos los unos a los otros. Dice que ninguno de los que estaban allí tenía necesidad, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Fíjate que el sentir de la iglesia no era comprar, no era adquirir, sino que comenzó como que lo que tenía cada uno de ellos comenzaron a vender. A vender, ¿para qué? Para distribuir en aquellos que necesitaban en ese momento. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad que tuviese. Entonces José, presten atención, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Entonces, ¿cómo se llamaba Bernabé? José. Es un sobrenombre que le pusieron, que traducido es hijo de consolación. Levita, fíjate, era un hombre levita, naturalmente de Chipre, nacido en la isla de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies ¿de quiénes? De los apóstoles. Aquí vemos una característica de Bernabé, que era generoso. Dice que tenía una heredad. No dijo, vendió una de tantas heredades. No, la que tenía. La que quizás él decía, bueno, cuando yo ya esté mayor y me jubile, me quedaré ahí tranquilo y tendré para estar tranquilo. No. La mentalidad de él fue, vendo mi heredad, pongo el dinero a los pies de los apóstoles y que ellos distribuyan conforme a las necesidades de cada uno. Vemos que el corazón de Bernabé era un corazón generoso. Generoso. ¿Sabes? Esta es una de las características del hombre que está haciendo tesoros en el reino de los cielos. Esta es la característica y el comportamiento y la actitud del hombre que está haciendo reino en el cielo. Porque el Señor Jesús, que dijo, no hagan tesoros aquí en la tierra, no los hagan aquí, porque van a robar, se corroe, se rompe, se daña. Hagan tesoro en el cielo. ¿Donde qué? Donde no va a pasar todas estas cosas. Y donde está tu tesoro, ¿qué es lo que invierte? ¿Qué es lo que haces? Está demostrando dónde está tu corazón. ¿Dónde estaba el corazón de Bernabé? El corazón de Bernabé estaba en el reino de Dios. ¿Y cómo se demostró? Porque lo que poseía lo vendió y lo puso a los pies de los apóstoles para que ellos administraran y dieran conforme a las necesidades que estaban ellos ahí. Y entonces, ¿y Bernabé cómo vivía? Si dio todo lo que tenía, la heredad que tenía. Bueno, hermano, déjeme decirle que hay alguien que está en los cielos que ve lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Y el Señor dice, si tú le das algo, invitas a comer a un amigo tuyo a casa, ¿qué va a hacer tu amigo? La semana que viene te invito a mi casa. ¿Sí o no? A que te invita después él nuevamente a tu casa. Y así van, uno invita al otro, el otro invita al otro y dice, ya está, tu recompensa está paga. Ya está paga, tú lo invitaste a él, pues él te invitó a ti. Ya está, quedaron de acuerdo. Pero el Señor Jesús dice, cualquiera de vosotros que invita a su casa a comer a alguien de la calle que no tiene que comer, el Señor dice, yo voy a pagar esa cuenta. Yo te voy a recompensar por el acto que has hecho. Eso es lo que el Señor Jesús quiso enseñar. Bernabé lo tuvo absolutamente claro y él supo que todas las cosas que él pudiera llegar a perder por causa del evangelio, porque no fue pérdida, realmente él lo entregó, lo dio, pero todo lo que uno pueda desprenderse, dar o quitar por causa del evangelio, ¿sabes algo? Delante de Dios no va a pasar desapercibido. Y por eso David dijo, no he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan.
porque el Señor siempre va a obrar de una manera extraordinaria. Pero entre más se afana el hombre, entre más trabaja el hombre, entre más quiere adquirir el hombre, menos tendrá. Sí, podrás ganar todo lo que tú quieras, pero así como entra, se va a ir. Y así como entra, se va a ir. Y no hay nada más bendecido que un corazón generoso. No hay nada de una persona que pueda ver la mano de Dios, de aquella persona que está atento a las necesidades y sabe que su vida es un canal de bendición. Por cuanto el Señor bendice, bendice a los demás. Y eso es lo que está buscando el Señor, fluidez, no estancamiento, porque el agua estancada, ¿qué pasa con el agua estancada? Se pudre, se daña. Y Jesús, una de las cosas que dijo, que cualquiera de los que creen en mí por su interior, fluirán, no es estancado, hay un fluir. Y esto quiso decir con el Espíritu Santo. Y en nuestras vidas tiene que haber un fluir constante y permanentemente. De gracia recibo, de gracia doy. Quizás Bernabé dijo, me lo dio Dios y es de Dios. Así que lo pongo al servicio de la administración de los apóstoles. Aquí vemos que la primera aparición de Bernabé, lo primero que vemos, la característica de él es generosidad. Seguimos adelante. Hechos capítulo 9. Versículo 26. Vamos a leer desde el 26. Antes de leer les voy a dar un contexto, ¿vale? Para que sepan un poco todo lo que está pasando. Vemos que un joven llamado Saulo tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben la historia? Él se convierte, ¿verdad? Y está en Damasco. Una vez que se convierte, empieza a predicar la palabra. Empieza a predicar en la sinagoga y en todos lados donde se encuentra, comienza a predicar la palabra de Dios. Claro, imagínate tú a Saulo de Tarso, con una carta del sumo sacerdote para que fuera y tomara prisionero a todos los cristianos. Llega a Damasco y todos están esperando a Saulo de Tarso para que persiga a los cristianos, pero ¿cuál es la sorpresa? Que cuando entra a la sinagoga, pues Saulo de Tarso le pasó algo, ¿verdad? Esas cosas que nos dicen a nosotros, tú estás loco, que es la locura más grande y maravillosa que hemos experimentado, estar loco por Cristo. Pablo dice, el evangelio es locura para el hombre natural. Claro, comienzan a escuchar a Saulo y dice, pero vamos a ver, ¿tú no estás aquí para perseguir a los cristianos? No, ahora soy uno de ellos. Claro, estos hombres decían, este hombre está loco. Comenzaron a perseguirlo a él, pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido ahora. Resulta que lo están persiguiendo y él se tiene que esconder y los hermanos que hace le dice, sal de Damasco, vete de aquí porque si no vas a rendir consecuencias aquí en este lugar. Y él se va. ¿Y para dónde se va? Bueno, él dice, yo voy a Jerusalén. Jerusalén es donde está el despertar, el mover y todo esto. Yo tengo que ir a Jerusalén. Claro, ahora llega otra persona. Se fue uno, pero ahora llega otro diferente, con un concepto diferente, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Claro, ustedes dirán, bueno, él trataba, pero los discípulos no querían nada con él. Dice, este es un espía. Este hombre está diciendo que hubo una conversión, pero no, yo no le creo, ¿eh? A mí no me va a agarrar. Aquí, ustedes imagínense la reunión de los hermanos y llega Saulo, ¿no? Y dice, no hablen. No digan nada. Y el que, hermanos, este es un infiltrado. Nadie quería juntarse con él, ninguno de los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, no creían que había tenido una conversión. Era imposible prácticamente, ellos decían, es imposible que haya tenido un encuentro con Cristo. Como la gente cuando me vio a mí que yo tuve un encuentro con Cristo. Que la gente decía, es imposible que ese joven haya tenido un encuentro con Cristo. Pero ¿sabes algo? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Jamás menosprecies el poder de Dios. ¿Quién le va a predicar a ese vagabundo, a ese alcohólico, a ese drogadicto, a esa prostituta? ¿Quién le va a hablar? Predícale, porque Cristo murió por ellos como lo hizo por ti también. Y nosotros no somos quienes para juzgar y decir quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Simplemente el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esa es la orden que nos fue dado. No elegir a quién le vamos a predicar. ¿Y cómo sé yo, Anderson, a quién le tengo que predicar? El Espíritu Santo pone en el corazón a quién le tienes que hablar. Y quizás estás en una parada de bus o de guagua y al lado se para alguien y le dice, háblale de Dios.
Quizás en tu trabajo o donde te encuentres, el Señor va a poner el sentir y decir, háblale de Dios. Señor, a este, pero mira cómo está, mira su condición, mira quién es, mira, da igual quién sea. Da igual quién sea, ¿sabes? Es un alma, como lo es también, como lo eres tú también delante de Dios. Predícale, háblale y quizás te puede sorprender, porque si el Señor fue capaz de salir al encuentro de Saulo de Tarso, este hombre que tenía una influencia tremenda, un conocimiento tremendo, un poder tremendo, un respaldo tremendo, cayó rendido a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Créeme que también cualquier corazón cae en la presencia del Señor. No veas tu familia como algo muy lejano para conocer a Cristo. No veas a tu esposo como algo muy lejano para conocer a Cristo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus abuelos. Cree, porque si el Señor lo hizo con Saulo de Tarso y con muchos de los que hoy están aquí, también lo puede hacer por tus seres queridos. Amén. Dice que ninguno querían acercarse porque para ellos era prácticamente imposible que este hombre se haya convertido. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Quién lo tomó? Bernabé. Bernabé lo trajo y fue prácticamente valiente. Valiente. ¿Qué es lo que vemos aquí en Bernabé, hermano? Que no solamente es generoso, sino que es valiente y es consciente del poder de Dios. Que Dios es capaz de transformar el corazón de piedra y hacerlo blando delante de su presencia. ¿Y qué notó Bernabé? El amor de Cristo en el rostro. Seguro no tenía ese rostro de odio. Ya no se le veía el semblante de odio, ¿verdad? De enfado, sino ahora tenía un semblante diferente. ¿Y cuál es ese semblante? Un semblante que ha tenido un encuentro con Cristo, que es el semblante de gozo, de paz, de amor. ¿Verdad? Como ponían en estos días en las redes, pastor, se está riendo. Primera vez que lo veo riéndose. No, hermano, yo me río a vez en cuando. Yo me río. Pero ¿sabes algo? Aunque muchas veces quizás nos expresemos ciertas cosas, sabemos que todo aquel que está con Cristo hay un gozo en su corazón. Y es algo diferente. Cuando tú tienes al Señor estás completo. Completo. O sea, lo que tú has estado buscando durante mucho tiempo, cuando tienes un encuentro con Cristo, dejas de buscar. Porque lo has encontrado todo en Él. Y Él vio el semblante, Él vio el rostro y dijo, este no es el mismo que apedreaban a Esteban, y él estaba allí, no es la misma cara, no es la misma conducta, no es el mismo comportamiento. Este hombre es diferente, ha tenido un encuentro con Cristo y se acercó. Y se dio cuenta que verdaderamente fue así. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Saulo en ese momento? Exponerle su conversión. Decirle cómo fue lo que aconteció, como nosotros cuando conocimos a Cristo por primera vez. ¿Qué es lo que queremos? Predicarle a la gente, predicarle a nuestros amigos, a nuestros familiares, lo que aconteció en nuestras vidas. Y por mucho que lo expresemos, no llegamos a decir lo que aconteció dentro de nosotros, porque con palabras no se puede explicar. No se puede explicar. El único que puede entender lo que te pasó es alguien que lo vivió también. Y puede decir, te entiendo lo que pasó. Dice que este hombre lo llevó, ¿verdad? Y hablaba con denuedo del nombre del Señor Jesús y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Oye, Saulo ya se estaba buscando enemigo en todos lados, ¿eh? Se va de Damasco huyendo, llega a Jerusalén, se acerca a los discípulos, a los apóstoles y resulta que empieza a predicar el evangelio. Él no perdía el tiempo. Si tú, cada vez que lees en las Escrituras a Saulo o a Pablo, que lo vamos a leer más adelante, siempre está diciendo, estaba predicando. Y estaba predicando, constante y permanentemente estaba predicando. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron ¿a dónde? A Tarso. ¿De dónde era Saulo? De Tarso. En pocas palabras, vete a tu casa. Estate tranquilito ahí y no te muevas. Después te daremos dirección. Pero tú por ahora, vete a tu casa, vete a Tarso. Entonces vemos que ahí se quedó en Jerusalén Bernabé. Bernabé se queda en Jerusalén y ahora vamos a ir más adelante, capítulo 11. Capítulo 11, versículo, vamos a leer desde el 22.
Hay un despertar y un avivamiento en un lugar que es Antioquía. Y en Jerusalén se dan cuenta que algo está pasando en Antioquía porque hay hombres que comenzaron a predicar la palabra de Dios y empezó a haber un avivamiento y la gente estaba escuchando la palabra de Dios y cada vez crecía más la gente convirtiéndose. Versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído a la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué hicieron? ¿Enviaron a quién? A Bernabé. Lo enviaron a él. Ahora, a mí me llama la atención y digo, bueno, ¿por qué no uno de los apóstoles? ¿Por qué no fueron uno de estos hombres a ver qué estaba pasando allí? No, eligieron a Bernabé. Quiere decir que si los apóstoles eligen a Bernabé para que vaya a esta comisión, Bernabé era un hombre maduro. No era cualquier persona, porque están delegando una responsabilidad muy grande en él para que observe, analice y vea lo que está pasando en Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué hizo? Los animó. Les animó a que continuaran y siguieran perseverando. ¿Por qué? Porque Bernabé es un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Fíjate la característica que tenía Bernabé. Una persona buena, lleno del Espíritu Santo. ¿Ustedes no se han dado cuenta que en el libro de los Hechos muchas veces cuando quieren hablar de alguien, una de las expresiones que casi siempre dice era lleno del Espíritu Santo? Se repite mucho esa palabra, lleno del Espíritu Santo. La misma que tuvo el Señor Jesucristo cuando se bautizó en el río Jordán, dice que fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu lo envió al desierto. Qué importante es ser lleno del Espíritu Santo. Yo no te estoy preguntando si el Espíritu Santo, si tienes el Espíritu Santo, porque si aceptaste a Cristo lo tienes. La pregunta es, ¿estás lleno del Espíritu Santo? Porque no todos están llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo y conforme a la voluntad de Dios? Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que se deja mover con el propósito de Dios. No con lo que tú quieres, sino con lo que el Señor quiere. Dice que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé, ¿a dónde? ¿A dónde fue Bernabé? A Tarso. ¿Quién estaba en Tarso? Saulo. Para buscar a Saulo y hallándole, le trajo ¿a dónde? A Antioquía. Yo me imagino Bernabé estaba viendo y experimentando el avivamiento en ese lugar, algo hermoso y maravilloso, pero él dijo, no, aquí tiene que estar alguien. No fue a por los apóstoles. ¿A quién fue a buscar? A Saulo, en Tarso. Lo trajo, yo me imagino que le dijo, mira, tú tienes que venir conmigo. ¿Por qué? Porque es que hay un despertar y un avivamiento y tú quieres predicar. Y ahí hay hambre de la palabra de Dios. ¿Y quién mejor que tú, que has sido instruido y tienes conocimiento bíblico y el Señor quitó el velo de tus ojos, puedes exponer la palabra? Fíjate que aquí otra de las características que vemos en Bernabé, que reconoce el don y el llamado de Dios en otros. Él sabía que había una persona que Dios lo iba a usar mejor que a él. Porque él podía haberse quedado perfectamente y hablar y predicar y anunciar, pero él vio lo que estaba aconteciendo y dice, aquí Bernabé, Saulo, necesita estar aquí. Dice que fue y lo buscó y lo llevó a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Claro, en todos lados lo perseguían y querían matarlo, pero resulta que cuando llega a Antioquía, ahí sí hay necesidad. Entonces deciden quedarse un año y empiezan a predicarle. Y los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en ese lugar. Y en aquellos días, dice que fue un profeta, descendieron a Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra que habitaba, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Fíjense el sentir que había, hermano, que había una necesidad, había hambre, pero dice que se juntaron y todos aquellos que tenían, conforme a lo que tenían, aportaban y ayudaban para bendecir a otros hermanos en otro lugar. Y eso es la iglesia. La iglesia no es algo que va por libre, dándole la espalda a la necesidad. No, hermano. La iglesia es en el momento que hay necesidades, cuanto más nos tenemos que arropar los unos a los otros. Y cada uno que dé conforme a lo que tiene.
Cada uno que dé conforme a lo que tiene para poder bendecir a la necesidad. ¿Sabes por qué? Porque en un momento será otro, pero en otro momento puede ser tú. Y a ti te gustaría que si estás pasando un momento de necesidad, un momento que estás pasando crucial en tu vida, hayan hermanos que digan, no te preocupes, ¿qué estás pasando? Vamos entre todos a poderte ayudar. ¿A que sí? Pues hermanos, si nosotros queremos que así lo hagan con nosotros, vamos a comenzar a hacerlo por los demás. Y ese es el amor los unos por los otros. Y nosotros lo vemos aquí en la iglesia primitiva. Dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de ¿quién? De Bernabé y Saulo. Volvieron otra vez a enviar, ¿verdad? A Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para enviar este dinero y esta necesidad que tenía cada uno de nuestros hermanos que estaban pasando en ese momento. Seguimos, capítulo 12, perdón. Está ahí mismo, capítulo 12. (24, 25). Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Ellos cumplieron su función, dieron lo que tenían que dar, se encuentran en Jerusalén, pero ahora quieren volver otra vez ¿a dónde? Antioquía. Quieren volver a Antioquía, pero ahora se llevan a otro, Juan Marco. Ahora son 3. Dice que de ahí salen y se dirigen a Antioquía. Capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Fíjense ustedes lo que ya había en ese lugar. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Fíjense los nombres que están nombrando en ese lugar. Ellos se encontraban ahí reunidos, ministrando entonces al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Vemos aquí que ahora el Espíritu habla y llama a 2, Saulo y Bernabé. ¿Creen ustedes que esa amistad había pasado desapercibido delante de Dios? No. El Señor vio que ambos hacían un equipazo, un equipo increíble. ¿Y qué dijo? A través del Espíritu habló a todos los que estaban allí reunidos y les dijo, envíenme a estos hombres a una comisión que yo les he llamado. Dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los despidieron a ellos para esa comisión a la cual habían sido llamados. Y ellos obedientemente hacen lo que el Espíritu les está diciendo, porque el Espíritu sigue hablando. Amén. Lo que pasa es que hay muchos que no están escuchando la voz de Dios. Hay muchos que le están dando la espalda a la voz de Dios. El Espíritu Santo está llamando ¿a qué? A que estén orando, a que estén leyendo las Escrituras, a que estés predicando, a que te congregues, a que hagas ciertas cosas para el Señor, pero muchas veces le damos la espalda al Señor, al Espíritu Santo. ¿Sabes que la Biblia dice no contristéis al Espíritu de Dios? Una vez me hicieron una pregunta y dice, ¿cómo se puede contristar al Espíritu Santo? Desobedeciendo. Cuando sientes del Espíritu que te dice, no andes con esas personas, pero tú no te vas, tú quieres seguir ahí. Eso es entristecer al Espíritu Santo. Cuando te dice, ora, y tú dices, ay, ahora, qué pereza, o estoy viendo esta serie, ay, estoy viendo esto tan bonita película, pero tú no le haces caso al Espíritu Santo. Tú quieres seguir haciendo lo que estás haciendo. Eso es contristar al Espíritu Santo. Pero sin embargo ellos entendieron y obedecieron lo que el Señor les estaba llamando, a lo que les había dicho, a dar esta comisión, ¿verdad? Aquí es donde ellos comienzan su primer viaje misionero que hace el apóstol Pablo junto con Bernabé. Ellos dicen que salen de Antioquía, ¿verdad? Y llegan a un lugar para bordear, donde brincan a una isla, y esta isla es llamada la isla de Chipre. ¿Quién era de Chipre? Bernabé. Bernabé dijo, bueno, ya que vamos a comenzar a predicar, vamos a Chipre. Él quería que comenzara ¿de dónde? Su casa. Él quería del lugar donde nació. Y ese es el sentir que tenemos nosotros cuando nos convertimos. ¿Qué queremos? Alcanzar a nuestra familia. ¿Sí o no? A que queremos que nuestros seres queridos se conviertan. Porque si no es así, hay un problema, hermano. Porque incluso el Señor Jesús, la comisión que le da a sus discípulos, dice, y me seréis testigo, ¿en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Dónde comienza? Jerusalén. Empiecen aquí.
en casa, dentro, y después se van expandiendo. Y ahí vemos que el Señor, una de las cosas que siempre está buscando es que comencemos en casa. No, es que yo quiero salir y predicar y ganar alma. ¿Y en tu casa has predicado? No. ¿Y le has hablado a alguien? No. ¿Y has testificado? No. Comienza en tu casa para que Dios te pueda usar eficazmente fuera. Si no estás haciendo lo que deberías hacer en casa, no te va a funcionar fuera. Dice que fueron a Chipre y ahí en Chipre comenzaron a predicar desde una punta hasta la otra punta de Chipre, hablando del Evangelio. Cuando van a cruzar el mar, que van al lado norte para seguir esta labor misionera, les animo a que puedan leerlo en el capítulo 13 y 14. Estos 2 capítulos son el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Recuerda que va con Bernabé, pero se llevan a un tercero. ¿Quién era el tercero? Juan Marco. El Espíritu Santo no dijo Juan Marco. El Espíritu dijo a Saulo y a Bernabé. Pero ellos se llevaron a Juan Marco. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando salen de Chipre y llegan al lado norte, pues Juan Marco dice, no, yo no sigo. ¿Y por qué? Porque quizás no aguantó. Quizás lo que estaba experimentando y lo que estaba viendo dice, esto es muy fuerte para mí. Yo prefiero volver a mi casa, yo no estoy preparado para esto. Es que Juan Marco no te llamó el Espíritu Santo. Eso lo decidieron ellos, pero no Dios. Y dice que se volvió para atrás y ellos siguieron, ¿verdad?, ese viaje misionero predicando la palabra de Dios, donde ustedes pueden ver allí que llegó a Perge, Listra, Iconio, y estuvo predicando en muchos lugares donde dice que llegaba el apóstol Pablo, entraba a la sinagoga, lo primero que hacía al llegar a un lugar, predicar en la sinagoga, pero dice que no le querían escuchar y siempre buscaban, ¿verdad?, de apedrearlo o de meterlo preso, pero él siempre salía huyendo. ¿Quiénes escuchaban al apóstol Pablo? ¿Sabes quiénes? Los gentiles. Dice que los gentiles decían, mañana nos reuniremos y compártenos la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, lo que vosotros estáis rechazando, los gentiles lo están recibiendo. Y los gentiles comenzaron a convertirse al escuchar la palabra de Dios. Dice que en un momento puntual que el apóstol Pablo, después de haberlo convertido como unos dioses, porque decían que Bernabé y Saulo eran unos dioses, ¿verdad? Que decían Júpiter, Saturno, y los ponían como unos dioses. Después eso mismo que los querían idolatrar, después los buscaban para apedrearlo. Y así es el hombre. Un día te está halagando y mañana te está criticando. Un día te está diciendo, qué bueno, cómo lo has hecho, pero mañana te dice, no sirves para nada. Por eso es que tu confianza tiene que estar puesta en Dios, no en el hombre. Si te dicen, qué bueno eres, gloria a Dios. Qué malo eres, gloria a Dios. Pero así soy, hermano. Soy tal cual. Soy transparente porque vivo para agradar a Dios y no a los hombres. Y dice que apedrearon a Pablo. Fue tanto que lo apedrearon en Listra que lo arrastraban porque lo daban por muerto. Lo daban por muerto. Oye, hermano, qué viaje de misionero. Juan Marcos sabía lo que se avecinaba. Digo, no, yo me voy a devolver. Menos mal. Porque dice que lo arrastraron, lo daban por muerto, pero la gracia de Dios fue tan tremenda que dice que se levantó y continuó predicando el Evangelio. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Solamente lo hace Dios. Dios trae la fortaleza, Dios es el que suple, Dios trae la sabiduría para todo aquel que verdaderamente quiere servir al Señor, hermano. No puede ser que cuando alguien te diga, dime algo en estos últimos meses que hayas experimentado en Dios, y tú digas, no sé qué decirte. Si yo te digo, hermano, ¿usted me puede contar algo que ha experimentado estos 2 últimos meses? No me digas nada. ¿Pero tú tendrías algo que decirme? Porque si no tienes nada que decirme es preocupante. Es preocupante porque el Hijo de Dios tiene que vivir cada día experimentando la gloria de Dios. El hombre y la mujer tienen que experimentar cada día qué significa evangelizar, predicar, hablarle a la gente, de ver el sustento de Dios, de ver cómo Dios te cuida, cómo Dios te guarda, cómo Dios hace cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Lo que no puede ser es que vivamos una vida en confort. Un cristiano que no sepa qué decir o nada que hacer. Que cuando te pregunte a alguien diga, bueno, yo hace 5 años viví una experiencia extraordinaria. ¿Cuándo? Hace 5 años. Y siempre están contando las mismas anécdotas de años atrás. Parece que Dios solamente se glorificaba hace años. Dios es el mismo, el problema lo tenemos nosotros. Y nosotros tenemos que sacudirnos espiritualmente. Despiértate tú que duermes y que te mueves entre los muertos y te alumbrará Cristo. No vivas como un muerto más. Y estoy hablando espiritualmente. Tú estás vivo
porque Cristo mora en ti y Él ha traído vida y vida en abundancia a nuestros corazones. Y tenemos que vivir con esa vida cada día, dándole la gloria a Dios y experimentando cosas maravillosas. Y si quieres que tu vida cristiana sea una vida donde vea la mano de Dios, ¿sabes qué debes hacer? Comienza a orar, comienza a leer la palabra, comienza a evangelizar. Sal a la calle a predicar la palabra de Dios para que tú veas el Dios Todopoderoso que está contigo y cómo va a hacer milagros extraordinarios. Pero nuestra vida cristiana tiene que ser una vida activa en todo momento. Dice que el apóstol Pablo, pues, lo sacan, lo dan por muerto y él vuelve otra vez, se levanta y sigue predicando el evangelio. Después, ¿qué vuelve? Vuelve otra vez ¿a dónde? Antioquía. Vuelve otra vez con Saulo. Tiempo después vemos que el apóstol Pablo decide nuevamente y le propone a Bernabé otra vez el segundo viaje. Pero en este segundo viaje vuelve otra vez Bernabé y le plantea a Pablo algo. ¿Saben qué le plantea? Llevarse a Juan Marco. Pablo dice, ¿a quién? A Juan Marco, vamos a llevarnos a Juan Marco. Ah, Juan Marco, aquel que nos abandonó, aquel que nos dejó tirado en este viaje misionero, ¿tú me estás pidiendo que lo vuelva a llevar? Pues no. Y dice que hubo una disputa entre ellos, donde tuvieron que separarse. Esto se encuentra en Hechos capítulo 15 para los que están tomando nota. Dice que se separan y ahí decide Pablo irse por su lado con Silas, pero Bernabé se lleva a Juan. Y Pablo comienza a visitar todos los hermanos que había estado en el primer viaje misionero. La pregunta es, ¿por qué Bernabé insistía tanto en llevarse a Juan? Primero, Filemón capítulo 1 versículo 24 dice que Juan Marcos, lo llama Marcos, se encuentra en Colosenses. En Colosenses capítulo 4 versículo 10 dice que Marco era sobrino de Bernabé, o sea, familia. Entonces tú dices, es que es familia. Pero ¿sabes algo? Aparte de ser la familia, Bernabé, otra característica que tiene, que discierne lo que puede hacer Dios en las personas. Que fracasó, que cometió un error, que no lo hizo bien, pero Bernabé supo que el Señor iba a levantar un gran hombre de Dios allí. Él no tiró la toalla. Bernabé, una de las cosas que hace es dar otras oportunidades. Otras oportunidades que muchas veces el hombre le cuesta dar. Dar oportunidades. ¿Le has dado oportunidades a otras personas? Porque si yo te pregunto, ¿cuántas oportunidades te ha dado Dios? A que son innumerables. Yo no tengo cómo contar las veces que Dios me ha dado muchas oportunidades a mi vida. Si Dios me ha dado tantas oportunidades a mí, ¿quién soy yo para no dar oportunidades a otra persona? Bernabé le ofreció una oportunidad más a Juan Marco. Y se ve que en ese tiempo que estuvo con Bernabé, Juan Marco, cuando fue este viaje misionero, aprendió mucho. No lo abandonó, creció junto con Bernabé. Aprendió mucho de Bernabé, porque Bernabé también aprendió mucho de Pablo. Es más, cuando tú lees en este viaje misionero, siempre dice Bernabé y Saulo, pero llega un momento en este viaje, cuando lean capítulo 13 y 14, donde el nombre se invierte y ahora no es Bernabé, ahora dice Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque está enfatizando la labor extraordinaria que está haciendo Pablo, porque es el que entra en la sinagoga y el que expone el evangelio. Pero Bernabé aprendió. Y seguro le enseñó a Juan. Y Juan aprendió estando con Bernabé. Y sabes, Pablo se dio cuenta de que Juan Marco maduró. De que él tuvo quizás una actitud incorrecta. Y él escribe, por ejemplo, en Filemón que les dije antes, capítulo 1, versículo 24, dice, Marcos, mi colaborador. Quiere decir que estuvo también trabajando con Pablo durante un tiempo. Después dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Ahora resulta que aquel que no quería a Pablo se da cuenta que ha madurado, ha crecido y ahora es muy útil para el ministerio de Dios. ¿Quién pudo hacer todas estas cosas? Sabemos que Dios, pero hubo un instrumento que se dejó usar por Dios y fue Bernabé. A Pablo se le olvidó cuando rechazó a Juan Marco que el que lo fue a rescatar en Jerusalén fue Bernabé. A él se le olvidó ese acto de generosidad. Él podía haber dicho, bueno, Bernabé así como tuvo discernimiento de ver lo que el Señor hizo conmigo, seguro tiene discernimiento en este joven, vamos a volverlo a llevar.
pero no pensó así. Y qué bueno cuando en el reino de Dios hay hombres y mujeres que saben discernir el llamado de Dios en una persona, que son capaces de dar un paso atrás y dejar que esa persona siga adelante porque sabe que ha sido llamado por Dios. Bernabé fue lo suficientemente maduro para dar un paso atrás y saber que en este viaje misionero, aunque eran encomendados los dos, el que iba a ser más usado era Pablo, por el conocimiento que había adquirido, por lo que tenía la sabiduría. Él reconoció el llamado de él. Pero sabes, para mí pieza clave en todo esto fue Bernabé. Porque el que permitió que Pablo entrara fue Bernabé. El que tomó a Juan Marco para el crecimiento y lo vio fue Bernabé. Así que una de las características de Bernabé, generoso, sin duda alguna. Otra de las que vemos que fue una persona que tuvo discernimiento de ver una persona que iba a ser usada por Dios de una manera extraordinaria. A pesar de que se equivocó. Él se equivocó, pero Dios lo restauró. Como vemos muchos personajes en la Biblia que se equivocaron. David se equivocó, él pecó, pero sin embargo Dios no lo desechó. ¿Por qué? Porque Dios vio el corazón y dijo, este es un corazón conforme al mío. Yo sé lo que voy a hacer. Su error no va a ser mayor de lo que yo voy a hacer en su vida. Igualmente también con Pedro, cuando negó al Señor. Tantos personajes en la Biblia que el Señor no vio lo que cometieron, sino el propósito que había en ellos. Los restauró, hicieron cosas maravillosas en la vida de estos hombres. ¿Sabes algo? Deja de pensar tanto en el error que has cometido. Si ya le pediste perdón a Dios, Dios pasó página. Dice que más nunca se va a acordar de ello. A veces somos nosotros que vivimos anclados en el pasado. El presente, el Señor quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Te equivocaste una vez, eso no significa que Dios no te va a usar en esa área. A veces vivimos frustrados. ¿No han escuchado la historia del elefante encadenado? Que cuando es pequeñito le pusieron una cadena y el elefante insistía y veía que no había manera de romper la cadena. No había manera, no tenía la fuerza. Y este elefante fue creciendo, encadenado, ¿verdad? Pero ya no lo intentó más porque lo intentó tantas veces y no pudo. Pero llegó a tener una estatura tan alta, llegó a tener una fortaleza tan tremenda que no lo volvió a intentar. ¿Por qué? Porque fue frustrado en su juventud. En su juventud lo intentó y no pudo. Pero si lo hubiese intentado siendo adulto, la cadena la hubiese roto y lo hubiese dejado en pedazos. Pero esa juventud lo dejó frustrado. Que tu juventud no te frustre a lo que el Señor hoy por hoy quiere hacer en tu vida. Quizás cuando en ese momento lo intentaste, tu poca madurez o tu poco conocimiento te impidió hacerlo. Pero ¿sabes algo? Hoy has tenido la madurez. Hoy el Señor te ha llamado. Y el Señor al que llama, capacita. Levántate y ponte en las manos del Señor. No permita que lo que quizás otras personas te señalaron te limiten al llamado de Dios. Porque el que tiene la última palabra en tu vida no es el hombre, es Dios. Es Dios. Y no vivas anclado a tus frustraciones, vive anclado al llamado de Dios, que es el que puede hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, como lo hizo con Moisés. Moisés, cuando lo intentó, se frustró, no le salió. Pero después de 40 años, el Señor lo llama y le dice, ahora es el tiempo, ahora es el momento. Quizás cuando lo intentaste no era el tiempo de Dios, pero este es el tiempo de Dios. Y Dios quiere moverse en tu vida. Dios se va a glorificar en tu vida, ¿sabe? Y vas a hacer cosas grandes y maravillosas para la gloria de nuestro Dios. ¿Lo crees? Inclina tu rostro ahí donde estás. Y sabes, mientras yo estudiaba de este personaje Bernabé, yo aprendí mucho y le dije, Señor, un hombre que pasa desapercibido del mover y de lo que está aconteciendo, Señor, en ese lugar, pero sin embargo, Señor, obró de una manera extraordinaria que incluso fue un trampolín para el apóstol Pablo. Fue un trampolín para Juan Marco, este joven que quizás estaba desanimado, frustrado, diciendo, no es para mí este llamado. Yo no sirvo para predicar el evangelio. ¿Sabes algo? Juan Marco no era cualquier joven. Juan Marco era el hijo de una mujer llamada María. Y esta mujer dice que se dio su casa para que la iglesia se reuniera y orasen en ese lugar. O sea que tenía una madre consagrada. Él quizás estaba creciendo bajo la cobertura de una fe sana. Y el anhelo de este joven era servir a Dios. Anhelaba con todo su corazón servir a Dios. Él veía que en su casa se reunía la iglesia. Él llegó a experimentar algo grande y maravilloso, que era que la iglesia cuando oró, el Señor obró. Porque en el momento que la iglesia estaba orando para que Pedro saliera de la cárcel, fue en la casa de la mamá de Juan Marco. Ese acontecimiento pasó en la casa de la mamá de Juan Marcos.
Y él vio lo poderoso que es la oración, lo eficaz que es la oración, que cuando la iglesia se une, Dios hace cosas tremendas y maravillosas. Él lo experimentó. Y él dijo, yo quiero ir. Y quizás habló con Bernabé y le dijo, tío, déjame ir. Yo quiero ir con ustedes. Yo quiero ir en este viaje. Y tenía un anhelo tan grande. Pero ¿sabes qué vimos? Que no era el tiempo de Dios. Porque Dios ya había establecido un llamado. Dios dijo, en esta ocasión va a ir Bernabé y Saulo. Juan Marco no es nombrado porque no es el tiempo. No es el tiempo. Y recuerda que todo en la vida tiene un tiempo. Un tiempo para todo. No vayas tan deprisa tampoco. Hay gente que quiere correr en el evangelio, ¿sabes? Quiere correr. Tranquilo. Ve despacio. Que cuando menos lo esperes, lo que anhelas en tu corazón, lo vas a ver. Yo anhelaba con todo mi corazón algún día poder predicar la palabra de Dios. Pero sí aprendí algo, esperar el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, ¿sabes? Ahora, cuando se dio el momento, me temblaban las piernas. Me dio tanto nervios que estuve a punto de decir no a lo que tanto anhelaba mi corazón. ¿No es contradictorio? Anhelar algo y cuando Dios te abre la puerta, de repente tener miedo y decir que no. Pero ¿sabes algo? No permitas que los temores impidan que la voluntad de Dios se manifieste en tu vida. Porque la puerta que Dios abre es porque Dios te va a respaldar. Y ese momento que se me dio la oportunidad, subí con gran temor, pero también vi cómo Dios me respaldó. Desde ese momento me di cuenta que Dios es fiel. Dios es fiel. Simplemente está buscando que nosotros nos pongamos en su mano. Y el tiempo de Dios es perfecto. Él no se adelanta ni se atrasa. Y va a llegar un momento donde el Señor va a abrir esa puerta. Escúchame bien. Esa oración que estás pidiendo, ese anhelo en tu corazón, pronto va a llegar. Y cuando llegue, te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Porque no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Pero ahí es donde tienes que poner tu confianza en el Señor. Y decir, Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto a hacer lo que me pidas. Lo que tú me pidas estoy dispuesto a hacer y a servirte, Señor. Y quizás aquí hay mucha gente como Bernabé que pasan desapercibido, pero saben discernir el llamado de Dios en otras personas y son un trampolín para que otros crezcan. Son un instrumento para que otras personas puedan crecer. Aquí yo me acuerdo que habían personas que antes de subirme yo a predicar aquí la palabra de Dios, siempre me gustaba conversar. Y les decía, hoy predico. Y esas personas me hablaban, por ejemplo, Pepita, que está aquí presente, siempre me sentaba al lado de ella y siempre me daba una palabra que Dios la usaba para yo poder compartirle a la iglesia. Y aquí hay gente que son trampolines para otras personas, ¿sabes? Déjate usar por Dios. Quizás en ese lugar que pasas desapercibido, déjate usar por Dios. Porque Dios está viendo esos hechos. Dios está viendo cada una de esas conductas, ¿sabe? Y nunca te vas a olvidar de esa persona que una vez te dio una palabra de ánimo. Nunca te vas a olvidar de esa persona que una vez te dijo, ánimo, adelante, Dios está contigo. Mayor es el que está en ti que el que viene contra ti. Dios te va a suplir, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar. No te preocupes de lo que diga el hombre. Si Dios te llamó, Dios va a obrar. El que te puso fue Dios y Dios es el único que tiene la autoridad de moverte. Qué bueno cuando hay personas al lado nuestro que son usados por Dios, así como Bernabé. Personas generosas, que saben discernir las necesidades. ¿Cuántas veces he pasado yo necesidad y llegan personas que son generosas y sin darse cuenta Dios los usa y exactamente lo que necesitaba llega a nuestra familia? Yo digo, Señor, gracias. Gracias porque esta persona no es consciente de lo que está haciendo. Tampoco se lo digo, ¿sabes? Pero sí oro por ellos. Y le digo, Señor, bendícelos, porque se han dejado usar eficazmente en tu mano. Padre, te doy gracias por este día. Gracias por tu palabra, Dios mío, que has hablado a nuestros corazones. Si en algún momento hemos fallado, Señor, ayúdanos. Danos otra oportunidad, Señor. Queremos otra oportunidad.
Otra oportunidad para restaurar familias, para restaurar matrimonios, para restaurar ese laxo de comunión entre padres y hijos, Señor. Danos otra oportunidad. Danos otra oportunidad, Señor, de restaurar, Dios mío, quizás ese momento que cometimos un error, hemos fallado, hemos pecado. Ayúdanos, Señor, a restaurarlo. Queremos, Señor, tener esa relación como antes. Ayúdanos, Señor, quizás ese llamado que tú nos diste, la oportunidad de servirte, te fallamos en un momento puntual, pero hoy te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que nos des esa oportunidad nuevamente, Señor, porque hemos aprendido de ese error. Hemos aprendido de esa falta, Señor. Y tú eres tan bueno, eres tan fiel y misericordioso, Señor, para con nosotros, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a amarte cada día más, Señor. Bendice a todos los que hoy están aquí presentes, Dios mío. Te rogamos por aquellos que no han podido asistir hoy, Señor, a esta reunión. Por todos los que están pasando una enfermedad, Dios mío, que tu mano poderosa esté tocando sus vidas, sus corazones, Señor, restaurándolo. Te pedimos por Marcela, Dios mío, para que pongas paz en su corazón, Señor, y la estés fortaleciendo, Señor, que su fe cada día, Señor, esté creciendo aún más. Que sea un testimonio vivo de lo que tú estás haciendo en su vida, Dios mío. Bendícela y bendice a todos aquellos nuestros hermanos, Padre, que están pasando un momento difícil de salud. Que tú los estés guardando, Señor, que tú los estés fortaleciendo en el nombre de Jesús, Señor. Que su fe nunca mengue, Señor. Quita toda incredulidad de sus corazones, Señor, y aumenta su fe, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la palabra que hoy has traído a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica cada día de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Amén. Dios es bueno. Yo sé que he dado mucha información hoy. Y ustedes dicen, ¿cómo? Espérate, Bernabé, Saulo, Juan Pablo, ¿esto qué es? Pero es una historia hermosa, ¿sabes? Yo espero que tú la puedas estudiar y leer tranquilamente en casa. Porque aprendemos mucho. Aprendemos mucho de estos hermanos que fueron los que comenzaron en nuestra iglesia primitiva. Así comenzó el libro de los Hechos. Amén. Y así tenemos que aprender. Tu diestra